alrededor del mar Mediterráneo y cómo se produce la aparición de los jonios como pueblos que estaban bajo dominación del imperio, diremos así, o del estado de los lidios. Estos lidios, a su vez, tenían control muy poderoso, muy fuerte sobre Troya. Y de esta cultura lidia es de donde viene ese cuento, esa leyenda del rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. No se conoce mucho sobre este pueblo y, sin embargo, habría tenido una importancia capital en la historia de la humanidad, ¿no? Porque por algún motivo, o sea, generó que se desarrolle tan fuerte la cultura en ese territorio de la península de Anatolia, que dio lugar a su vez al desarrollo del pueblo jonio, de las colonias jonias y la aparición de la filosofía. Pero claro, seguir ahondando por ahí es ya entrar en mucho detalle en temas que tal vez ya exceden lo nuestro, ¿no? Obvio que todo está relacionado con la filosofía, pero va por ahí. Estos mapas ya hemos visto, ¿verdad? Que nos muestran la ubicación, en general nos dan una idea del viejo mundo y con el Mediterráneo al medio. Igual aquí hemos visto lo propio, la relación entre la península de los Balcanes, Europa y las costas de la península de Anatolia. Es similar, donde íbamos mapeando y ubicando, geolocalizando las ciudades más importantes de la época en lo que respecta a la filosofía. Como decíamos, ¿no? El caso de Parménides, dijimos que toda nuestra materia es la vida y obra contra Heráclito y viceversa, y de Platón contra Aristóteles y viceversa. Parménides nace en Elea, se lo considera un filósofo griego jónico, pero Elea es en el sur de Italia, esta es la zona de Mesina. Entonces, al sur de Nápoles. Pero se entiende, ¿no?, que eran colonias jónicas. Zenón, lo propio, uno de los continuadores de Parménides, uno de sus mejores. El caso de Aristóteles nace en Estagira. Estagira ya está camino entre Grecia y Dardanelos, ¿no? Ya lo que va a ser Estambul, Constantinopla o Bizancio. En la actualidad esto ha de corresponder, supongo, a Croacia, a uno de esos países. Protágoras de Abdera, Pisón, Platón y Sócrates de Atenas, Anaxágoras de Clasómenes, Epicuro y Pitágoras de la isla de Samos, Heráclito de Feso, Zenón de Sitio, que es una localidad de la isla de Chipre en la actualidad.
fin, Tales de Mileto, Anaximandro Anaxímenes de Mileto. Lo que hemos visto en la clase anterior, o antes del receso. Ahora, para ir cerrando esta parte geográfica, vemos el entramado de las grandes culturas y civilizaciones del viejo mundo. Y estamos aquí en la península de los Balcanes, esta es la península de Anatolia, del sur de Turquía, la actual Siria, Palestina, Israel, Egipto. Y entonces aquí tenemos que ver culturas que estaban tan entrelazadas entre sí. Dentro de las mesopotámicas, la famosísima ciudad de Nínive, Asur, la capital de Asiria, Akkad, Samara, en la actualidad Susa, que sigue siendo una de las ciudades más importantes de Irak, Lagash, Nippur, Uruk, Eridu, capital de uno de los imperios de la antigüedad. Imagínense antigüedades que aquí el mapa nos da Sumeria 3200 antes de Cristo, before Cristo, 3200. Cuando estamos hablando de los jonios, estamos hablando de 500 años. Estas son civilizaciones que traen 3200 años. Acadia está en 2300 años, el antiguo Egipto en este caso con 2800 años, pero sabemos que esto va muchísimo más atrás. Las ruinas de Abu Simbel en el Nilo Blanco, la ciudad de Tebas, hay otra Tebas en Grecia, ¿no? La capital que fue del antiguo Egipto, Luxor, Karnak, la actualidad, y la parte ya del Cairo con las pirámides de Gizeh, Memphis, y este es el delta del Nilo. El Nilo viene desde arriba, desde el Sudán, el Nilo Azul. Luego ya desde Abu Simbel es el Nilo Blanco. Esta es la parte alta, digamos. El río desciende para desembocar en el Mediterráneo y se abre en varios brazos, más de 3. A eso se le denomina el delta, ¿no? Cuando sale varios brazos de un río. ¿A qué nos interesa? Porque vamos a hablar de Alejandría. En algún momento vamos a hablar de Alejandría y está situada en esta zona. Entonces, que no hubo nada antes de Grecia, antes de los jonios, de los filósofos. No es que ellos sacaron de su cabeza todo lo que tenían y ya está. Ya habían formas de papel, habían tintas, habían libros, es decir, estos ya venían de culturas antiguas, los egipcios ya tenían papiros. Si aquí vemos sobre las costas de Palestina, Israel actual, está la ciudad de Biblos, de donde viene la palabra Biblia, que traducida significa libro. Entonces aquí ya se fabricaban y por eso de esta ciudad es el nombre de la Biblia, ¿no? Estas culturas que va colapsando, va dando lugar a otras que son las dominantes, las que colonizan aquello, las que se imponen, que heredan pues de la cultura anterior lo que corresponde, destruyen mucho. Lamentablemente la humanidad es terriblemente destructora. Si habláramos de la destrucción de bibliotecas, es decir, es para llorar. No hay cosa más espantosa, más terrible que la destrucción de bibliotecas.
pero además una destrucción deliberada, intencional, pero que todos los pueblos lo han hecho, todos, o sea, es increíble. O sea, no hay nadie que se salve y diga, no, pero este pueblo no lo hizo. Es, es espectacular. Algún momento vamos a hacer así un breve repaso, pero, o sea, ¿cuál iba al ser humano a destruir la cultura, a destruir el conocimiento? Claro, a título de que el conocimiento propio es mejor, entonces vamos a pasar por fuego las construcciones y los libros de la otra, de la civilización que rechazamos, de la que consideramos que es nuestra enemiga, y vamos a dejar en cenizas todo. ¿Eh? Es, es pues impresionante, ¿no? Cómo el ser humano puede actuar y ha actuado así. Lo mismo, ¿no? Vale la pena el mar Mediterráneo, Chipre, y las culturas de Mesopotamia, ¿no? Cómo han ido expandiéndose desde el Golfo Pérsico, el actual Irak, cómo han ido expandiéndose hasta llegar al sur de Siria, o que es al sur de Turquía, Siria, Palestina, ciudades famosísimas, ¿no? Hay dos Trípolis, una Trípoli aquí entre Siria, Israel y la que corresponde a Libia, famosísima, que se hizo en la Segunda Guerra Mundial y hará 10 años con la Guerra Civil, en la ciudad de Biblos, Sidón, Tiro, que hasta son bíblicas, ¿no? Jerusalén, Jericó. Es decir, todas estas ciudades comerciaban entre sí y además que estos los tomaban esclavos a los israelitas, se los llevaban para Babilonia, que los israelitas los derrotaban y les tomaban cultura, su religión, sus folclores, es decir, todo esto está interrelacionado. El mismo mapa, ¿no? El delta del Nilo, el Egipto, Palestina, Arabia, con los sumerios, en este caso Sumeria, Nippur, Lagash que ya hemos visto, Asiria, la capital Nínive, Alepo, siguen conflictos actuales, ¿no? El Estado Islámico sigue teniendo fuerte presencia en la frontera con Turquía. Hará un mes Turquía ha lanzado otro ataque sobre Alepo, pero es decir, todo esto sigue, ¿no? Chipre dividida entre turcos y griegos. En la liga de fútbol griega han jugado varios futbolistas bolivianos. Y lo mismo, ¿no? Ciudades importantes en la actualidad, el caso de Roma, Marsella en el sur de ¿no? Zaragoza, Tarragona, Mérida, Cartagena, colonia de lo que fue Cartago, que a su vez viene como herencia de Fenicia, lo que dijimos en el delta del Nilo, la ciudad de Alejandría, vamos a hablar mucho de Alejandría, Jerusalén, Atenas, todo esto en un entramado de tantas culturas, aquí con nombres antiguos, la Mauritania antigua, Cartago, el reino de los numidios, la Cirenaica, Egipto y Alejandría otra vez, ¿no? A Palestina, Siria, Turquía, Armenia, Galia, la Britania, Macedonia, de Alejandro de Macedonia, Grecia, Tracia, Dacia. Imagínense tantas culturas interrelacionadas al norte de Turquía, Bitinia, Capadocia, en películas como Quo Vadis, en todas esas películas de Roma antigua, siempre se habla de Capadocia y de Bitinia, y por lo menos yo desde niño escuchaba y suponía que era de por ahí, de por Roma, ¿no? Sin embargo, mira, y
claro, Siria, Mesopotamia, todos comerciando entre sí, todos trabajando entre sí. Les voy a pasar hoy día estos powers, pero o sea, esa es la idea, ¿no? Yo quiero que se imaginen esas rutas comerciales, ¿no? Esas rutas comerciales que cruzan desde la India, desde la China, pasan por Persia, por Media es igual Persia, ¿no? El imperio de la ciudad, el lugar donde Alejandro derrota y mata al rey persa, ¿no? A Darío, Palmira, Alepo, Ixos, Jerusalén, están ahí Damasco, Tiro, Gaza, Alejandría, Sirene, Memphis, Éfeso, Sardis, están ahí todas estas ciudades negociándose la paz, compañías de teatro, compañías de baile yendo de una ciudad a la otra, transportando cultura de un extremo al otro extremo, todo un entramado de, de civilizaciones. O sea, ¿cuál puede ser más importante? Asiria, Caldea, Egipto, Fenicia, Grecia, por más peso, es decir, son culturas tan grandes, tan poderosas y todas así juntas. Eso es lo que, para quienes ya han hecho este tipo de investigaciones, han llevado a decir que, o sea, a la pregunta, ¿y por qué la filosofía nació, apareció en Grecia y no en otro lado? ¿Por qué no apareció en Tiahuanacu, en la China o en Zambia o con los celtas? Ya en estas colonias jonias del Asia Menor, ¿no? De Anatolia, ¿por qué ahí y no en otro lugar? La única respuesta que hasta ahora se dan, salvando, ¿no?, lo que los antiguos libros de filosofía decían, es que estos pueblos griegos, como siguen queriendo hacer aparecer que Grecia era otra cosa, dicen es que esta gente de Grecia fue sui generis, fue especial, que de pronto se les despertó el cerebro y teorizaron, y hicieron esta construcción de la filosofía, ¿no? Y todo, pero es que debió ser el carácter especial de este pueblo, una cosa excepcional. Pero viendo los mapas, entonces queda bien claro, ¿no? O sea, no hay dónde perderse. Pueblos de comerciantes, pueblos en las orillas del mar, en un lugar súper privilegiado en aquel momento, donde se han desarrollado tantas culturas en hacia Arabia, hacia Irán, Irak, camino a la India. Y entonces, todo eso que está saliendo al mar Mediterráneo para seguramente entrar más fácil de esos puertos jónicos, cruzar por barco hasta Egipto, que hacer el viaje por tierra, ¿no? Pasar la Palestina y todo eso, entonces, o lo propio de Egipto a estos otros lugares. Entonces, el criterio actual es que ellos han tenido que convivir con centenares de culturas. ¿A cuál más poderosa, a cuál mejor, a cuál más fabulosa y más mítica, más legendaria? Es decir, ahí estaban. Estas ciudades han debido ser pues cosmopolitas, miles de viajeros, miles de turistas, miles de todo que cruzaban de un lado para el otro, viajaban y con idiomas diferentes,
de tal forma que compraban con monedas diferentes y cada uno culturalmente con pesos y medidas diferentes, de tal forma que entraban a un almacén y qué sé yo, por decir, no es solo un ejemplo, no van a decir así exacto, dice que fue y se equivocó, pero por decir, va un egipcio y dice, he venido a comprar 10 codos de, de seda china. Y 10 codos, ¿cuántos serán? ¿No? Bueno, lo que va del codo al puño, pero eso varía, depende de la persona. Sí, pero hay un término medio, ¿no? Que ellos ya tienen de acuerdo a su medida. Ya, 10 codos de tela de seda china, pero nosotros utilizamos pies, medimos por pies, calcularle a 30, 35 centímetros el pie de distancia, si es que hubieran centímetros que en aquella época no habían, pero dándote en tu propia medida el valor de 35 centímetros actuales. Y el chino que te diga, pero es que yo mido en varas, no, ¿qué cosa eran codos? No, yo mido en varas, pero ¿y la vara cuánto tiene? Alrededor de 45 centímetros actuales. Sí, pero acaba de llegar un tipo desde Inglaterra, ha viajado por Francia y de por mar se ha llegado y él quiere comprar 15 pulgadas de tela. Pero ¿cuánto es 15 pulgadas? ¿No? De 3, 3.5, lo que quieras, en pies, en codos, en lo que gustes. Entonces, cada pueblo sus pesos y medidas. Entonces, eso ha debido llevar, además de aceptar toda moneda. Entonces depende, porque usted qué tiene. Yo pago en talentos romanos, sí, pero yo le puedo dar el cambio en dinares y me acepta el cambio en dinares. Bueno, sí, porque yo ya estoy yéndome hacia la zona de Palestina y ahí lo voy a poder cambiar. O sea, esa moneda me sirve, pero mejor todavía, me va bien. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio, la transacción de talentos, dinares en aquel tiempo, ¿no? Cada pueblo además? Entonces, ¿qué se supone? Que es como una casa de cambios, donde tú entras, dicen, véndame dólares, ya quiero $1,000, ahora quiero 100 euros, quiero 50 libras esterlinas y aparte, no sé, quiero 80 yuanes. Me tiene todo eso, sí, con mucho gusto, traiga tanto dinero, te lo calculan, no vea el cambio y traiga tanto dinero en boliviano y aquí. Pero ¿cómo te está calculando? Porque están utilizando una moneda como referencia, por lo general es el dólar. Todo lo traduces a dólar y te sale lo que vale cada moneda. Lo mismo ha debido ser con las medidas, los pies, los codos, los pulgares y lo que sea. Tenían una medida y entonces esta gente se ha debido dar cuenta lo mismo que con el idioma, eh, 3, 1, 2, 3, maya, paya, quinza. Con el idioma que quieras, 3 es 3. ¿Cuál es la diferencia si me lo dices en inglés o en castellano? El 3 es el mismo 3, 1, 2, 3. ¿En qué varía? Entonces, es de suponer que en algún momento esta gente se ha dado cuenta y ha dicho, mira, no importa, en inglés, en dotois, en francés, en lo que quieras, 3 es 3. En cualquier idioma el 3 sigue representando 3 unidades. Y podemos transformar todas las medidas, pies, codos, varas, pulgares, metros, yardas, lo que gustes. Podemos transformar a una sola medida, resultando que esa medida incluso es ideal.
Nosotros podemos generar un concepto, una idea, y esa idea en cualquier idioma o en cualquier medida se va a expresar. Y ya está. De pronto has llegado a algo que seguro ya se sabía hace 1.000.000 de años. Los homínidos que inventaron la fabricación del fuego, ellos ya lo sabían, no era ninguna novedad, pero todavía no lo habían identificado plenamente. Igual que lo sabían los mayas, los tiahuanacos, los chinos y cualquiera ya sabían, pues, sino de cómo han hecho semejantes maravillas. Pero estos jonios lo que han hecho es darse cuenta y decir, mira, es decir, hay una cosa que se llama idea. Y esta idea está más allá de lo material, de su expresión material, que sí, ¿y cuál fue primero, el huevo o la gallina, la idea o la materia? Y en la filosofía desde 200 años atrás ha ganado por ahora, ¿no? El que la materia determina la idea, no importa, indiferente, pero la clave es que en algún momento dicen, hay algo que se llama idea, y la idea puede abstraerse, es decir, la cualidad se puede abstraer de una cosa. O sea, como te dije, cuando hay propagandas de detergentes, y ves en la televisión, van los de la propaganda, le tocan la puerta, abre la señora, de ella bien de género la propaganda, siempre sale una mujer que es la que lava la sopa. Y le dice, señor, ¿usted qué detergente utiliza? Yo utilizo el otro. Ah, pero mire, con el otro le sale percudido. En cambio, si utiliza nuestro detergente, le sale blanco, 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 y te muestran en pantalla el blanco, blanco y el percudido. Entonces, ¿cómo puedes hacer con la sopa, con este papel, ¿qué más tengo por aquí blanco? Con mi pastilla que es, ¿dónde está? Color blanco, con mi ojo, que aunque ya está el ojo de la vida, pero algo blanco habrá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Varios blancos en varios objetos blancos. Y nosotros queremos comparar y saber cuál es el más blanco. Del papel solo tomamos una cualidad, el color, ¿no? Pero el papel sirve para escribir y es papel boni de 70 gramos y a mí qué me importa. Yo lo único que quiero de ese papel es en este momento, para dar esta explicación, tomar una cualidad que es el color. Y de mi ojo, no, si que el ojo sirve para mirar y hay los párpados que están encima y que yo solo quiero una cualidad del ojo que es la parte blanca para comparar, y de la pastilla blanco abstraigo, del objeto tomo una cualidad, estoy abstrayendo, le estoy quitando una cualidad, el objeto lo dejo en su lugar y lo que he abstraído, la cualidad, está en mi cabeza. Y entonces en mi cabeza comparo todos los colores blancos y digo, cierto, este detergente había sido el mejor porque deja más blanco. Ya. Entonces, estos jonios han hecho eso, han abstraído y han dicho, mira, no interesa la moneda, no interesa de qué país es. Lo único que tenemos que saber será su valor de cambio, ¿no? Su valor de uso, su valor de cambio, que eso ya es Marx posterior, pero algo así, ¿no? ¿A cuánto está el cambio del día de esa moneda? No, se está hundiendo esa civilización, su moneda ya no vale nada, ya listo. Entonces, no cambiamos o mucho de esa moneda por poco de una moneda fuerte. Es decir, han hecho eso, han hecho ese tipo de transacción de cambio. Y en las cosas lo mismo, y en el lenguaje lo mismo. Y entonces han dicho, mira, si tú piensas en el número 5, a ver, cierra tus ojos y piensa en un número 5, ¿tiene color?
los estudios, los tests de psicología de ojo y que tiene la forma de la manzana, ¿no ve? El clásico 5 que nos enseñan en la escuela. Pero si piensas bien, piensa en cualquier número, ¿qué color tiene? ¿De qué color es el número 2? No tiene color. ¿De qué forma es el número 2? No tiene forma. No, pero sí tiene, ¿no? Claro que tiene forma y su forma es así, ¿no? Ahí tienes un número 2, pero realmente será. Ese también es un 2. Y aquí tienes un 2 romano. Y deben haber un millón de formas de hacer el 2, según el. ¿Cuál de estos es el verdadero? ¿Cuál de estos es el verdadero 2? Ninguno. Son solo significantes. Es decir, son la expresión de la idea. Dos, toi, paya, tú. ¿Cuál es el verdadero 2? ¿Cuál es el verdadero idioma? Tendríamos ya, a no ser que entremos a un debate religioso, ¿no? ¿En qué idioma hablaba Dios? Pero para empezar, ¿cuál de los dioses? Nos ponemos de acuerdo en qué Dios y en qué idioma hablaba ese Dios. Y hay religiones que te pueden sacar los ojos si te equivocas y olvídate, los estás ofendiendo. Pero eso es por otro nivel, ¿no ve? De carácter religioso, fundamental. Pero, ¿cuál es el idioma? O sea, ¿cuál es la idea? El 2. ¿Cómo te imaginas el 2? ¿Cómo es el 2? No tiene color, no tiene tamaño, no es tridimensional, no es temporal, no tiene peso, no tiene ninguna magnitud, es solo una idea, es solo una idea. Pero a ver, piensa en el 2, piensa en el 5, imagínate un 5, pero no el 5 con el que escribes, sino el 5 puro es idea. Y estos jonios se han dado cuenta de eso, parece. Quién sabe, todos lo sabían, pero ellos son los primeros que lo han escrito y han especulado sobre el tema. Y ellos han dicho, esto es algo distinto. O sea, hay ideas que son universales, que no importa el idioma, no importa la cultura, son universales. Para todo diferente, el pueblo que quieras. Pero hace 1.000.000 de años con los Homo sapiens, o que es con los homínidos, sí, 2 más 2 era 4. Y en la edad del hielo, 2 más 2, 4. Y los esquimales, 4. Y los chinos comunistas, 4. Y los chinos mandarines, 4. Y los que han hecho la muralla china, 4. Y los de Taiwán, 4 también. Y los de Hong Kong, 4. Y Tiahuanacu, 4. Y Chiripa, 4. Y cuando los españoles han llegado, 4 también. 4. Y el esclavismo, 4. Y si los marcianos llegan, 4 es 4. Y si Dios viene, 4 es 4, 2 más 2, 4. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué iba a ser diferente con Dios? 2 más 2, 4, donde quieras, como quieras. ¿Por qué? Porque es una idea. Y parecería que es universal. Esa es la clave. Entonces se supone que por esa característica del comercio, por eso nos hemos dado tan. Imagínate esta gente que tenía que hablar de tú a tú. ¿Usted quién es? Soy el sacerdote del faraón de Egipto. Hemos venido, él quiere comprar joyas, quiere comprar oro, piedras preciosas. ¿Para qué le dará la gana de hacer al faraón? ¿En qué onda se estará? Él necesita eso.
Yo estoy quien soy el gran sacerdote porque no confío en nadie más, por ahí los otros son corruptos, qué sé yo, le dará la gana de mandarla al gran. Y del otro lado, ¿quién está? Del otro lado ha llegado de la China, un arquitecto, él es el que ha diseñado la parte sur de la muralla china, que solo esa parte se hace tener sus 1000 kilómetros. Que haya venido a comprar, ¿qué cosa habrá venido a comprar? Pues para ir a la China, volver y seguir haciendo el trabajo de la muralla. Y ha llegado un super mega yoga, un maestro yoga de la India, que quiere comprarse un bonito turbante y tienes que hablar con tipos de ese nivel, de esa calidad, normales, vulgares, comunes, silvestres y supergenios, novelistas, qué sé yo, los que escribían teatro, tragedias, han venido a comprar tintas, pero quieren una buena tinta para que su obra perdure, tendrá una tinta china por ahí. ¿Y de qué trata su última tragedia? Es la tragedia de Antígona. ¿Y por qué? Para que en filosofía jurídica, en justnaturalismo, estudien la tragedia de Antígona y quede claro lo que es el justnaturalismo. La obra para que llegue al 2022 y se pueda enseñar en el curso de verano. Esta gente ha aprendido a razonar con todos ellos y han dicho, posiblemente no importa la cosmovisión, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa tantas cosas, es lo mismo, es lo mismo. Pero claro, no puede ser tan bárbaro de decir es lo mismo. Cada cual está condicionado a su realidad histórica, cultural, de cosmovisión, de religión, de todo. Que parecería que hay un común denominador, la idea, pero que esa idea ya en su realidad histórica, cultural, sufre alteraciones, variaciones, maneras distintas de ser entendida, y entonces eso implica que hay que conocer cada cultura. Ah, pero si tú eres un buen comerciante, una persona que sabe, tiene don de gentes, entonces, bueno, conoces la historia de los persas, ¿no? Y cómo tomaron Nínive, no la tomaron todavía. No, estos babilonios se siguen defendiendo, unos malditos son, llevan 3 años de asedio a la ciudad. Sí, pero ya va a caer, porque ¿cuánto más pueden aguantar? No se preocupe. Y como en Egipto, cómo creció el agua del río Nilo, o este año estamos de sequía, cómo va la cosa, qué dice. De cada uno conoce su realidad y con eso tienes conocimiento, ¿no? Lo general y lo particular. Entonces, es de suponer que por esa vía es que aparecen los pueblos comerciantes, por ejemplo, los fenicios. Hasta el día de hoy se dice el comercio nació con los fenicios, que hemos visto en nuestro mapa, está entre Israel actual y Siria actual. Y luego ya se van del puerto de Tiro, que era su capital, se van más para allá, más hacia Gibraltar y se van a Libia. Pero al comienzo estaban ahí. ¿Y por qué no nació con los fenicios? Que ellos son los matemáticos por excelencia y además los comerciantes, los más famosos, navegantes y comerciantes de la antigüedad. Pero es que es posible que haya nacido ahí. ¿Pero por qué? Porque la biografía de Tales de Mileto se divide en dos teorías. Es decir, hay un montón de biógrafos no actuales, no también unos que dicen los papás, porque está con nombre y apellido quién es su papá, quién es su mamá, los papás eran fenicios. Y Tales de Mileto nació en Fenicia y siendo muy niño se fueron a Mileto. O sea, nació en Tiro y de ahí se fueron a Mileto.
Y claro, los papás eran fenicios, hablaban en su lenguaje fenicio, tenían la cultura fenicia, sabían medir, hacer todo lo que hemos dicho, hacer las transferencias de una cosa a otra, ellos ya sabían. Entonces, el niño venía de esa cultura, venía con esos antecedentes y cuajó pues muy rápido, muy fácil, que era adecuado para él. Entonces dicen, era fenicio, ni siquiera era de Mileto, Mileto. Y la otra parte de los biógrafos que también son de aquella época, dicen, no, él no era de Fenicia, los papás sí, los papás sí. Y los papás se fueron a Mileto y allí tuvieron a su hijo, a Tales. Tales nació en Mileto. Entonces, el único debate es de 2, 3 añitos a Mileto. Pero sí dicen venía de la cultura fenicia. Entonces, hasta eso estaría para decir, quién sabe, esto ya empezó en Fenicia antes. Sí, gran parte de los textos de filosofía dicen la filosofía se originó en la India, y de allí pasó a Jonia y de Jonia ya toda la historia. De la India, puede ser, sí, mira, hasta lo que yo he leído de esa época, se habían descubierto 6 millones, 6 millones, no 6.000, 6 millones de tablillas de arcilla de la antigua India, de filosofía, de filosofía. Para esta fecha, 60 años después, ¿cuántos millones más ya se habrán encontrado? Y los que han hecho estudios de filosofía, las teorías actuales ya las discutían en la India, todas las teorías están. No he visto las tablillas, no las he leído, mal podría afirmar o negar. Pero lo cierto es lo siguiente. Yo creo que esta clase la vamos a cerrar más temprano, ¿no? Lo cierto es lo siguiente. Es retornando a las fuentes que ayer planteábamos, de que lo vamos a estudiar todo en amplio, en grande, sin apasionarnos por una sola cultura o un solo tema. Hemos dicho que desde 1980, 1990, que esto ya venía desde inicios del siglo XX, con el método antropológico, la otredad, la alteridad, el respeto, creciendo, ¿no? Y hemos hablado del padre Plácido Temple, de su filosofía nahuatl, pues Luis, ¿qué se llama este? De Portilla, de León Portilla y su filosofía nahuatl, ya muy actual, ¿no? muy 2000, Joseph Sterman y la filosofía andina, pero ya desde los 80 hay harto escrito en filosofía andina. Es más, yo copia bien a lo pobre, debe ser del 2000, 2001, de filosofía andina, escrito por el Felipe Quispe, por el Malco. Y entonces, esto se escribió ya antes, ¿no? Pero todos estos movimientos del siglo XX de otredad, de alteridad, de respeto a las otras culturas, empezaron a cuestionar y a decir, solo filosofía en Grecia. ¿Y acaso la filosofía de la India, de la China, de Tiahuanacu, de los hebreos, de los egipcios, no tiene importancia, no tiene valor? ¿Acaso de eso no se puede hablar con el mismo nivel que la filosofía griega?
que ya dijimos puede ser entendida como una filosofía étnica nacional, y problema de ellos, ¿no? Que piensen como quieran, porque el resto va a pensar como a ellos le parece. Entonces, y se ha hablado el caso de la India, que ya les menciono, que en la mayor parte de los libros de la filosofía dicen la filosofía comenzó en India. Nadie dice por qué, cómo. Deben haber libros que sí lo explican, no, no los he leído, lo siento, pero la mayor parte no explica, pero dan esas referencias. Y con estos movimientos pluris, entonces se dijo, pero deberíamos estudiarlo así en amplio, ¿no? A toda la civilización, como estamos intentando hacerlo nosotros. Ahí es cuando en un libro que no es muy moderno, debe ser del 1960, por ahí, el filósofo Julián Marías, un filósofo español de mucho peso, filosofía, él dice, sí, pero de acuerdo, o sea, porque al final, o sea, queriendo romper con el eurocentrismo, ¿no? Porque en última instancia hay de por medio un conflicto político contra el tema eurocéntrico, y entonces Julián Marías, además filósofo cristiano de la época del generalísimo Francisco Franco, fascista y demás, entonces llega un punto en que dice, sí, de acuerdo, ¿no? ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a discutir? De acuerdo, con una diferencia. Y esa es la posición en el medio, muy aceptada en el medio. Julián Marías dice que ha habido una filosofía en la India, genial, sí. En la China, sí. Los celtas, sí. Los egipcios, sí. Los judíos, sí. Los palestinos y los tiahuanacos, sí. Los mayas, sí. Todos sí. Todos sí, no hay problema. Pero con una diferencia, de que igualito que esas filosofías, ha habido también una filosofía griega antigua. Y todas estas filosofías, china, india, griega, tiahuanaco y demás, todas han evolucionado, han avanzado en la vida. Hasta un punto. Y este punto ha de ser el 470 antes de Cristo. Hasta el 470 antes de Cristo, por la época de las 12 tablas que ayer hablábamos. ¿Y qué ha pasado en el 470? El nacimiento de Sócrates, hasta Sócrates. Pues Julián Marías dice, no hay problema, ya, les compro, que todos han tenido filosofía, incluidos los griegos antes de Sócrates. ¿Cuál es la diferencia? Que Grecia tuvo Sócrates y el resto de las grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad no. Grecia tuvo Sócrates, el resto no. Y esa es la diferencia. De tal manera que del origen del pensamiento filosófico, llamaremos así, como haya empezado, cuando haya empezado en cada civilización, de su origen hasta Sócrates. Desde Genófanes, Ferécides y Tales de Mileto y obviamente Pitágoras, que le puso el nombre a la materia, desde esos hasta Sócrates. De tal forma que igual que en la historia, mañana va a ser una clase ya también de historia, ahora ha sido, o sea, todo es filosofía jurídica, pero hoy día ha sido más geográfico, ¿eh? Mañana la clase es más cronológica. Con eso ya vamos a estar todos para avanzar materia, pues ya a fondo lo que nos corresponde. Entonces,
él dice, hasta Sócrates toditos, incluidos los griegos, antiguos filósofos que llegan hasta Sócrates. Así como en historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, lo mismo, Julián Marías dice, en filosofía es antes de Sócrates, después de Sócrates. Julián Marías plantea todas las civilizaciones de la antigüedad súper geniales han tenido filosofías religiosas o religiones filosóficas. Filosofías religiosas o religiones filosóficas. Y esa es la característica de esas filosofías, que se han mantenido ligadas a la religión. Con la aparición de Sócrates se produce la ruptura de la filosofía con la religión, que según Marías eso ya iba en camino desde Tales de Mileto, pero con Sócrates se rompe. Y a partir de Sócrates tenemos una filosofía estrictamente racional, que eso es lo que debemos entender por filosofía griega antigua, como una filosofía estrictamente que no necesita apelar a Dios o a la religión para resolver sus problemas, para explicar las cosas. Hasta Sócrates, obvio, aquí digamos, Sócrates el 470 antes de, el imperio incaico colapsa el 1532 con los españoles, y si usamos el criterio de Julián Marías, ellos seguían en una filosofía religiosa o en una religión filosófica, pero no que era al 470 antes de, esto prácticamente estaría 2002 años después, no importa, ¿no ve? No importa los tiempos, como haya funcionado, pero lo cierto es que aquí, hasta el 1532 que llega Pizarro, Almagro y Luque, esto era filosofía religiosa dentro del criterio. Entonces él dice, esa es la diferencia, que todos los otros pueblos no tuvieron Sócrates, Grecia sí. Y a partir de eso lo que se va a encontrar es que se tiene una filosofía estrictamente religiosa, estrictamente racional, que no tiene relación con Dios ni con la religión. Y eso es, ¿no? Entonces él dice, no hay problema, les compramos a todos que también tuvieron filosofía, pero nunca tuvieron Sócrates. Incluye sus debates. De principio, cuando uno lee ese libro, o sea, como que tienes razón, parece que va por ahí, está interesante, pero no. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Porque Julián Marías, si de Sócrates a nuestra época, la filosofía griega, luego la filosofía griega diluida en el Imperio Romano que lo dominó todo, y luego de Roma a la Edad Media, de la Edad Media con el cristianismo al Renacimiento, del Renacimiento a la Revolución Francesa y de la Francesa a nuestros días, si se hubiera mantenido la filosofía estrictamente racional, pura, fuera el resto de cosas, ¿no? Tendrías razón, pero no es así, no es así. Y entonces uno vuelve a preguntarse, ¿y por qué un cerebro tan maravilloso como el de Julián Marías dice una cosa que no tiene sentido?
Entonces, solo queda una explicación que es doble. Por ahí hay más, ignoro. La explicación es desde el 1500, el triunfo de la razón sobre la fe, el racionalismo, las ciencias. Desde el 1500 adelante, el triunfo de la burguesía revolucionaria, el lento avance de 300 años hasta que la burguesía tome el poder, primero en Norteamérica, luego con una revolución modélica, no, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, luego la revolución modélica de la francesa, y de ahí a todo el planeta, incluida Bolivia y Napoleón, no existiría Bolivia, ¿no? Así de simple. Entonces, lo tomó todo, ¿no ve? Pero el racionalismo como ideología de la burguesía liberal de aquella época era un movimiento que rompía con la Edad Media, y al romper con la Edad Media rompía con la ideología de la iglesia cristiana. Era la iglesia cristiana. Y si hubieran podido, se hubieran vengado. Le hubieran dicho, así como es cristiano, nos han mandado a la hoguera a los que pensaban, y a las mujeres, igual por pensar en calidad de brujas, las han mandado a las hogueras. Le han dicho, igual ahora a toditos los curas los mandamos a la hoguera, que no les ha debido faltar ganas. Pero entonces fue pues un movimiento de esas características, de ruptura contra el pasado, y de ahí esas oscurantismo, es decir, todo el odio, ¿no? Contra esa dominación eclesiástica que aconteció, y entonces dicen, no más religión, no más religión, no más Dios. 1500, por eso es la ruptura de la humanidad con su pasado, se acabó, ¿no? Se acabó la religión, esta es una nueva época, la razón por encima de todo. Y entonces, más avanza el tiempo, más la burguesía se enseñorea del poder, más los descubrimientos, viene la fabulosa Revolución Francesa, el capitalismo se expande maravillosamente por todo el mundo, si quieres decirlo así, entonces te reconfirman, ¿no?, que estás en lo correcto. Y los libros de filosofía que se escriben en ese tiempo, las historias de la filosofía y todo, hemos dicho que desde el 1500 comienza también el eurocentrismo, porque Europa se hace dueña de América, se hace dueña del Asia, y con el capitalismo lo empieza a controlar, Manes, que era su principal, y ya está, ¿no? Entonces dijimos, el eurocentrismo no viene de antes, no viene de los tiempos de Grecia y Roma, viene del 1500, del ascenso del capitalismo. Entonces, con todo eso junto, el 1800 genera que los libros de filosofía se escriban y digan, pero Europa es lo máximo. ¿Y por qué Europa es lo máximo en cultura y en conocimiento y en civilización? Porque proviene de un pasado greco-romano. Por eso es que incluso se habla del origen de la filosofía en Grecia, y se calla que en realidad el origen ya, es una cuestión occidental. ¿Y cuál fue la maravilla de Grecia, de la filosofía? La razón. En vez de que ellos digan, la razón triunfa en la humanidad en el 1500, el siglo XVI, el renacimiento, por eso se llama renacimiento, la humanidad vuelve a nacer. El ser humano actual, tú, yo, los que vivimos este planeta, no tenemos nada que ver con antes del 1500. No, pero mentira, si tenemos 12 millones de existencia, y mi religión va mucho más atrás, soy budista, soy mucho más atrás, sí, pero lo que ha pasado en el 1500 ha cambiado toda la manera de entender el pasado.
Tú crees que eres cristiano y que estás con una religión de los tiempos de Cristo, pero lo que tienes es una religión del 1500 que te dice cómo era la religión anterior. Y en todas las áreas del conocimiento sucedió eso. Entonces, cuando se escribe en el 1800, 1850, 1900, si la razón ha triunfado, si la filosofía y la ciencia son un solo corazón y son pura lógica y razón, entonces iremos a buscar la razón en Grecia, en Tales de Mileto. Y desde Tales de Mileto la filosofía siempre fue racional y nunca apeló a Dios ni a la religión. Y ya está. Y eso es lo que de alguna manera repite Julián Marías cuando dice, ya aceptamos que todos fueron filosofías religiosas, incluso los griegos, pero hasta Sócrates, de Sócrates adelante es pura filosofía occidental. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si hubiera consecuencia en la conducta humana, Sócrates hubiera dicho, bueno, a partir de ahora solo vamos a... Sócrates es el gran descubridor de los conceptos, de la teoría del concepto y la definición, por eso es su grandeza. Pero él hubiera dicho, y a partir de ahora yo, como Sócrates, que dicen que soy el hombre más sabio del mundo, nada sé, yo declaro que me vuelvo ateo. Porque la razón, si todo va a ser razón y pensamiento, me dice que no hay Dios, no hay los dioses. Entonces me convierto en ateo y predico pues que soy ateo. Y le predico a toda la juventud en el Ágora, en la plaza de Atenas, que esas son falsedades y que solo debemos atenernos a nuestra razón. Y ya está, ¿no ve? Y lo mismo hubieran hecho Platón, Aristóteles y el resto de miles de filósofos. Pero no. El único filósofo ateo que ha existido en la antigua Grecia, por lo menos de los famosos, de los conocidos, es Demócrito. El resto eran súper creyentes de su religión, incluido Sócrates. En la apología de Sócrates, escrita por Platón, cuando lo juzgan para su pena de muerte, una de las 3 acusaciones era que había generado nuevos dioses y en segundo lugar de que no era un hombre religioso. Y él dice, mentira, yo nunca he hablado de ningún otro dios. Yo solo digo que hay una voz dentro de mi cabeza, tal vez era esquizofrénico, era loco el tipo, no sabemos. Doble personalidad, ¿qué cosa sería? Pero él dice, hay una voz, mi demonio. Hoy día el demonio es el diablo, ¿no ve? En esa época demonio es sinónimo de espíritu. Entonces yo tengo un demonio que me habla y me dice las cosas y yo predico eso, filosofo eso. Que sea nada. Listo. Y 2, que yo corrompo a la juventud porque no soy un hombre religioso, mentira. Y más de la mitad de la defensa es para demostrar que él es el hombre más religioso que cualquier otro. Vamos a ver cuando veamos Sócrates, punto por punto, dice, muéstreme un hito que haya fallado en los ritos religiosos, en el cumplimiento de las cuestiones de la religión, uno solo que haya fallado, excepto el juicio a los generales, que tiene otro motivo que lo vamos a ver, ¿no? Pero después, uno solo, jamás nadie me va a poder señalar. Soy el hombre más religioso que existe. Y entonces, ¿de dónde Julián Marías nos dice, no? Con Sócrates, pura razón. 2, Platón es el filósofo que abre. Porque hasta ahí toda la filosofía se le estaba bandeando con razón, pero Platón y su teoría te abre a la religión. Después de eso, por el año 200, 100 antes de Cristo, los neoplatónicos con Plotino y compañía se abren plenamente a la religión. ¿Qué decir de los estoicos? Y si nos vamos más del 200 después de Cristo adelante,
toda la historia de la filosofía, si es que no el 99.999%, es cristianismo, o a favor o en contra del cristianismo. Se dice filosofía de la Edad Media, en realidad no es filosofía, es teología. Y la filosofía se convirtió en su sirvienta de la teología. La filosofía le sirvió a la teología para traducir la Biblia en lenguajes lógicos para que la Biblia sea muy sólida, teóricamente, sea un cuerpo teórico muy sólido que nadie le pueda discutir, y tuvo éxito, por eso el gran triunfo. La filosofía griega racional, si lo era, se volvió su sirvienta de la teología de los cristianos. Y son 1000 años. Y entonces, ¿a qué lado, desde dónde vamos a decir que la filosofía siempre fue pura razón sin apelar a Dios ni la religión? 1000 años estuvo al servicio del cristianismo. Y en los años posteriores, en los previos y posteriores a la Revolución Francesa, hubieron pues los movimientos ateos, laicos, líneas filosóficos religiosas. Entonces, Julián Marías podría tener razón, quién sabe, y discutible, muy discutible, del 1500 al 2000, por decir una cosa. En realidad al 1900. Pero querer decir toda la filosofía de siempre, desde Grecia, fue lógica, no tiene sentido. No tiene sentido, no se sostiene la filosofía. Entonces, es como te dijera, él mismo está atrapado por la ideología de su tiempo y no puede salir. Ahora, ya terminando nuestra clase, el año pasado, cuando yo dictaba filosofía jurídica en la década de los 90 y los primeros años del 2000, yo enseñaba así filosofía pura lógica, ¿no ve? Fuera Dios, fuera religión, no tocábamos. Una forma, desde tanto haber leído todo eso, yo mismo me había convencido de aquello, de que así debía ser. Con los años, y uno sigue aprendiendo, sigue estudiando, esforzando, entonces, ¿cómo puedes enseñar Platón si no haces referencia a la esfera de objetos metafísicos, si no haces referencia a las cosmovisiones que existían en la época de Platón, religioso en Atenas, en Grecia, sino que por aquella época estaban con fuerte influencia las religiones de Egipto, de Palestina y las religiones de la India, de Persia, lo que fue Babilonia. Es una cosa espectacular lo que se vivía en aquel tiempo. Y entonces, ¿cómo tú lo puedes abstraer a Platón, sacarlo de su realidad y quererlo hacer solo lógico, cuando él abre las puertas en la filosofía así, pero de par en par, al tema religioso? Y en eso es en lo que se basa la Edad Media en Platón, la Edad Media cristiana, porque Platón ya deja todas las ideas para que el cristianismo las utiliza, se vista con esa ropa. ¿Cómo puedes explicar la filosofía de la Edad Media, donde el 99,9999999 de intelectuales, de filósofos de la humanidad dicen la filosofía fue su sirvienta de la teología cristiana? Si fue así, entonces, ¿cómo podrías explicar una filosofía de la Edad Media solo racional, cuando todos te están diciendo y todos sabemos que fue su sirvienta de la teosofía? Ni para bien, ni para mal, ni bueno, ni mal. Eso, simplemente constatar la realidad. Es más,
en los estudios de filosofía y de cultura del Islam, los que desde hará unos 40 años, 60 años, se han empezado a publicar, al menos por este autor francés, Corbin, se escribe Corbin, Jacques Corbin, y que recién se han hecho así full de conocimiento de todos desde 1900. Muestra que todo lo que se hablaba de la filosofía del Islam estaba equivocado. Todos esos capítulos de filosofía del Islam, de los libros de filosofía, no sirven, están mal y te hace un replanteo totalmente distinto religioso. Y es un filósofo serio. Hoy día, obviamente, su teoría goza de toda la aceptación. Y entonces dices, si todo era así, entonces, ¿cómo tú vas a dejar de lado? Entonces, de ahí, ya de filosofía, empezamos a tocar los temas de profundidad. Siempre comparamos con casos religiosos, con temas de Dios según las distintas religiones, ¿no? Para separar, para aclarar. Y entonces, en algún caso me decían, entonces estamos llevando filosofía religiosa jurídica o filosofía jurídica a secas. Y entonces ya para adelantarme, porque un alumno cuestionó, ¿no? Preguntó, yo digo en su inocencia, en su candor, no estamos llevando filosofía jurídica, ¿no? Filosofía jurídica con todos los libros que quieras de respaldo, y tampoco soy un hombre religioso, ¿no? Es lo que menos, o sea, directamente soy ateo, así que sería el menos indicado para hablar de religión o para querer proponerles una nueva forma de religión o para querer afectar la fe que pueda tener alguien. En ningún momento, siempre que tocamos esos temas es con el mayor respeto, el mayor cuidado, pidiéndoles tolerancia, que no estamos ofendiendo a nadie y nada de lo de lo que yo diga les va a poder cambiar su fe, ¿no? O sea, no tendría por qué ser así. Hacerlo bien racional, así incluso los religiosos tratamos de hacerlo bien racional, con todo el respaldo bibliográfico que corresponde y con el mayor respeto, ¿no? En este caso de un compañero que seguro era ateo y me se ha sentido molesto, pero no, o sea, siempre, igual cuando intervengamos, con la mayor altura yo les pido con el mayor respeto sin ofender a nadie, ¿no? Todos tenemos derecho a nuestra posición ideológica, filosófica, política, partidista, etcétera, etcétera. Ahí concluimos nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Les voy a mandar el material más tarde. Preguntas, dudas, aclaraciones, opiniones. Sí, doctor, buenas tardes, ¿se me oye? Adelante, Yemina. Sobre el Tratado de Berlín, doctor, territorios que nos mostró en los mapas, que estuvieron bastante interesantes. Aunque leí que sí involucra como que a 3 o 4 partes, ¿no? Que es el Imperio Austrohúngaro, Francia, Alemania, el Imperio Otomano, en fin. Eso, doctor, una aclaración. Y el Tratado de Berlín debe corresponder hacia 1880, esa época. En segunda fase de desarrollo del capital, en la fase monopólica, en que la clase de ayer decíamos que Europa vuelve, si ya lo hizo en el 1500, en el 1850 adelante, vuelve a invadir el mundo y esta vez para no dejarlo. Se entraron a México, como hemos dicho, intentaron aquí, pero gracias a Melgarejo se salvó Ecuador, Perú y Chile, pero el resto del mundo cayó bajo el capitalismo, ¿no? Era obvio, ¿no? Tenían que entrar a tomar materias primas y
hacer trabajar a la mano de obra con un salario barato, ¿no? Y tener un mercado donde vender mercancías, aparte de la cuestión geopolítica militar, para beneficiarse. Y la ideología de aquello fue el eurocentrismo. Entonces ellos iban a estos territorios, como hemos visto, del África Negra, del Asia, incluso superior. Todavía yo me acuerdo, hay unas 3 películas donde se ve eso, en ese de Jojo Rabbit, luego está en Ladrona de Libros, no me acuerdo, debe ser Sin Novedad en el Frente, donde se ve, y yo cuando yo estaba en primero o segundo de primaria, todavía me acuerdo, nos mostraron igual un cuadro, así eran en papelógrafo, ¿no? Un cuadro así de 1,5 metros por 1 metro, con las 4 zasas amarilla. Y son las 4 zasas, zasa amarilla, zasa negra, nos enseñaban, ¿no? Y según la monja en el colegio decía, nosotros éramos la zasa blanca. Y claro, desde los 50 en el aula, 5 seríamos realmente, ¿no? Bien por ellos, el resto éramos morenitos, pero felices que nos digan raza blanca porque así te sentías, ¿no? Bueno, somos superiores. Entonces ellos sí se sentían así y cucarachas estaban matando, no mataban gente, no mataban humanos, estaban matando subgentes. Entonces el Tratado de Berlín lo que busca es, hubieron enfrentamientos, por ejemplo, hay el caso de, ¿qué se llama? Hay una expedición, no es Masada, ahí también me voy a acordar, una expedición militar francesa que entra por el África Negra y llega a un territorio que ya lo habían conquistado los ingleses, que está buscando minas, ¿no? Minas de oro, de diamantes, cosas así. En el ansia de eso, los franceses destruyen la guarnición inglesa y se adueñan del lugar, y eso generó todo un escándalo, porque guerra, ¿no? Inglaterra dijo, aquí hay guerra. Y por ese tipo de cosas que pasaban, los que dicen, no, nos reuniremos y rayaremos mapa. Hasta este momento ya cada país ya sabemos qué territorios ha controlado, cuáles son de quién. Entonces, en algunas fronteras sí están chocando, como el caso este que les comento, ¿no? Donde no queda muy clara la delimitación. Entonces, para evitar una guerra, rayaremos mapa, porque el mundo es grande. Y queda Sudamérica, queda Latinoamérica todavía por repartir. Entonces, va a alcanzar de sobra para todos. Y entonces, en el Tratado de Berlín, ese es grande superpotencia, yo los que en este momento me puedo acordar, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, ahí es donde, el que propuso la idea es el rey Leopoldo de Bélgica. ¿Quién más ha visto? Portugal, España, tenía grandes colonias en ultramar, pero tendrían visiones, y posiblemente Rusia, Turquía, no sé si el Imperio Otomano participa, porque el Imperio Otomano tenía Siria, Palestina, Israel actual, ha debido intervenir en eso, porque tenía mucho que proteger, ¿no? Armenia, el Turquestán, toda esa parte también han debido intervenir. Y ahí es que se reparte en el mundo. El tratado fronteras de cada quien y dentro de esas colonias cada uno domina en paz. Hasta lo que me acuerdo. Les voy a mandar, pero como les prometí, de la Wikipedia lo pueden bajar. Pero eso es, ojalá en algo te haya satisfecho la pregunta. Esa repartición llega hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuánto dura? Unos 35 años, 30, 35 años, porque la Primera Guerra Mundial es volver a repartirse el mundo, ¿no? Y por eso estalla la guerra, un nuevo reparto
de las colonias, y Alemania, esos pierden sus colonias, ¿no? Eso es. Está bien, doctor. Le comento que sí, al buscar el documento, así como tal, íntegro, no aparece solo, digamos, quiénes conformaron parte, cuánto duró, y nada más aparece. Y es de 1878. Eso, como comentario. A ver si podemos ubicar el tratado, ¿no? Vamos a intentar. Ya, pues gracias, Yemina. Doctor, una consulta. Adelante. Doctor, acabo de incorporarme a su materia. Quería saber la ponderación de nota y también respecto a la asistencia, cómo se está tomando. Gracias. Cada día a determinada hora yo les voy a decir que coloquen su asistencia. Por lo general sale a empezar la clase, no, tampoco me interesa tenerlos de esclavos. Es, no solo a lo que se quiere y no a lo que se puede. A veces trabajamos, tenemos obligaciones, yo entiendo. Y ponen apellido, primer apellido, segundo apellido y nombres. Si tienen tres apellidos, si tienen cuatro apellidos, sus cuatro apellidos, si tienen uno solo, eso, ¿no? Para que en mi lista me salga con nombre. En segundo, 40 el examen final, 10 el asistencia y 25 los dos exámenes parciales. Y vamos a ver si de ahí sacamos algún puntaje para participación en clase. Pero eso es todo. ¿Qué más tenemos?